Bueno, estudiar cardiotocografía y vamos a estar un poco introduciendo acá la clase. A ver, por acá leí algo, me dicen también que son de Trujillo, otros por acá, hay alguien más que se presentó. Ah, bueno, solamente que me certifican que sí se escucha bien. Voy a compartir entonces la clase, espérense un momento. A ver, me certifican que se puede estar viendo, por favor, en la pantalla. Sí, ¿Sí? obstetra, sí se Ya, visualiza. muchísimas gracias. Tu apoyo quizá para cualquier cosa que no se pudiera captar, de repente la señal, me puedes normal poner en cuenta o hacerlo para poder llegar bien, ¿no? Que es lo que cuando uno va a cualquier curso o capacitación, lo que más quiere es la claridad de lo que va a escuchar o hacer o ver, ¿no? Bien, les hablaba un poco sobre la cardiotocografía y cuál es su fin, ¿no? ¿Por qué estudiamos esto? Un poco contar de la historia es más que nada introducir el tema propio. ¿Qué hace una obstetra en estos días capacitándose o recibiendo lo que es eh, una, una base sobre lo que es la cardiotocografía? Cardiotocografía es el monitoreo electrónico fetal. Es decir, necesitamos de ese instrumento llamado monitor para mm, en este caso, captar los parámetros de la frecuencia cardíaca, pero de manera más fina, con mayor sutileza, de tal forma que hoy nuestra clase tiene el objetivo de lograr que ustedes reconozcan a los parámetros cardiotocográficos y conocer cada uno de ellos, lo importante que es. Siempre sé porque cuando uno dirige los cursos hay muchas expectativas respecto muchos a querer leer o conocer o saber. Entonces vamos a tener todo de esto, pero básicamente me importa también que como obstetras no solamente cardiotocografía las prepare en este campo, sino de la monitorización fetal en sí. Porque cuando uno hace cardiotocografía usando el monitor electrónico, también hace monitoreo clínico. Y eso es muy importante. Así que capacitarse en cardiotocografía nos hace pisar una zona, ¿no? Con la tecnología, pero que tiene como base muy importante a la monitorización fetal. De tal forma que la historia nace así, con un conjunto de estudiosos que no eran gineco propiamente, sino eran científicos, médicos, estudiosos. Uno de los símbolos más grandes que tenemos en Latinoamérica es Caldeiro Barcia. Ahí muy cerquita, como un compañero también digamos, no de carpeta, pero muy cercano en lo que es la investigación, Hermógenes Álvarez. Son dos grandes de la obstetricia latinoamericana, ¿no? Y junto a estudiosos de Europa y Estados Unidos, todos ellos se reúnen para estudiar exactamente a la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué? Inquietos, con la inquietud enorme de que la cardiotocografía, pues, eh, sentaba una posibilidad de ver lo que sucedía adentro. Porque recordemos, ¿no? Que en este descubrimiento de la frecuencia cardíaca, en la historia, ¿no? de la monitorización, la ocultación de los latidos asegura, dice, el éxito de la vida. Eso es lo primario que se dijo, ¿no? Hoy en día no nos podemos analizar realmente y describimos que eh, los latidos cardíacos, la presencia, sí nos avisan que el bebé está vivo, pero no nos dice si está bien. De tal forma que podemos ver incluso casos de óbito fetal con línea de base normal, con una línea de base normal. Eso, por lo menos llévense de este curso. No hace falta que yo tenga en una guardia normal de rutina donde tú ingresas a laborar y te están dejando un feto con 134 de latidos, tú inmediatamente dices, pero eso está muy bien, 134 está bien, excelente. No te asegura que el bebé puede estar bien, lo vas a ver ahora. Justo esa es, digamos, la sutileza que tiene la cardiotocografía. Tiene otros parámetros que puede estar cambiando. Pero la experiencia que te puedo transmitir es que la mayor parte de óbitos fetales se van con línea de base normal. Bueno, entonces, esta inquietud, ¿no? Del estudio de la frecuencia cardíaca tiene una línea del tiempo, ¿no? Hay muchos que pasan por aquí, muchos, hasta que nosotros creo que nos vamos a identificar con este aparatito. Este aparatito fue el primer medio.
¿no? Que nos ayudó a poder conseguir escuchar los latidos fetales. Sin embargo, la historia nos cuenta que el primer instrumento que localizó los latidos fueron los oídos, ¿no? Tan natural como que se acercaron ahí al vientre de la madre, ¿no? Y esto pudo transmitir los latidos cardíacos. Ahora, todo obstetra sabe que los latidos cardíacos son los latidos cardíacos, ¿no? O sea, me refiero al tono, a la intensidad, a ese ritmo propio que tiene. De tal forma que cuando estamos a veces con el Doppler y encontramos cualquier sonido, la mamá identifica los movimientos, pero no bien el sonido. Entonces, cuando escucha, dice, ahí está mi bebé, pero para nosotros todavía no es. Seguimos ahí rastreando hasta que de pronto encontramos ese paso acompasado, rítmico, que nos dice, estos sí son los latidos cardíacos, y ahí nos quedamos. Entonces, esta cornetita, que le llamamos muchos, y que normalmente su nombre originario fue el estetoscopio de Pinar, es parte de la historia. Entonces, a través de este Pinar se pudo encontrar la forma más cercana de poder ocultar los latidos cardíacos. Todavía, a pesar de ser un instrumento bastante útil, que hasta hoy creo que le puede seguir a cualquier obstetra que pueda, parte de su maletín de visita domiciliaria, es todavía de bastante valor. Bueno, entonces, la historia nos va a contar una línea del tiempo, pero ¿qué importa de esa historia finalmente? Importa pues que hablábamos de estos estudiosos, ¿no? Del mundo entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, que deciden juntarse inquietos. ¿Por qué? Porque cuando sucede el nacimiento de los niños, hay un grupo de niños que nacían bien, otros que nacían con ciertos signos de sufrimiento fetal y otros realmente muertos. Entonces, esto llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a investigar, estos se relacionaban a caída de los latidos. ¿Qué cosa? Cuando decimos caída de los latidos, nos estamos refiriendo a las desaceleraciones. Pero resulta, ¿por qué algunas desaceleraciones? ¿No? Cuando ellos ploteaban los primeros datos, cuando se podía ver en un registro los primeros datos, las desaceleraciones tenían diferentes formas, eran de diferente momento, y entonces empezaron a asociar. Este tipo de desaceleración está causando esto en el feto, este tipo, eso, y así es que van a tener cada uno una nomenclatura y van a llamarle lo que más tarde vamos a conocer como la desaceleración tipo 1, 2, 3. En el mañana, nosotros tenemos, antes de entrar al lleno de nuestros tipos de test, vamos a hacer un repaso bien fuerte de lo que son las fisiopatologías de la desaceleración. Hoy lo vamos a introducir, pero ese es un tema bien, bien bonito. Y no es lo mismo, sobre todo, ¿por qué te sirve reconocer? Porque ahí tú vas a ver, ¿no? Mira, las desaceleraciones por adelantarte. Tenemos una desaceleración que es así, de caída brusca, recuperación rápida. Tenemos otra que cae lentamente y se recupera lentamente. Esta puede estar o no estar en relación a la contracción. Esta sí lo está. Es posacme. Y tenemos otra que es un reflejo de la contracción. ¿Esto por qué me sirve reconocerla? Porque de acuerdo a eso yo voy a manejar. Porque cuando uno quiere recibir una capacitación en cardiotocografía porque quiere conocer esto de los parámetros, saber, es porque también quizás hay la ocasión o la oportunidad de trabajar en el área de monitoreo, o es una forma también de poder conseguir una oportunidad de trabajo. Todos estos son ya dentro del perfil de la obstetra, ya viene cardiotocografía. Entonces, esto nos ayuda a poder tener el panorama de visión, porque no solamente la obstetra con capacitación de cardiotocografía solamente tiene que aprender a leer o a reconocer. Lo más rico, la sustancia más buena es la interpretación y sobre todo el manejo. Recuerden que nuestra carrera, por eso que tanto nos cuestionan, pero tenemos que hacerlo valer, es una carrera médica. ¿Por qué? Porque hace procesos, ¿no? Procesos desde lo que se llama la prevención, el diagnóstico, el manejo y la resolución. Todos estos pasos se tienen que consignar en cada proceso. Y la cardiotocografía es un manejo científico, un manejo médico que necesita de conocimiento. La obstetra no hace la función de colocar nada más las ajas. La obstetra es capaz de poder reconocer, capaz de leer, capaz de interpretar y capaz de manejar.
A ese nivel es que nosotros tenemos el objetivo de la realización de este curso. Pues bien, entonces es así que nace esa inquietud. Entonces, ya Han Machet y Gilly Packard, esos nombrecitos, son nombres de los primeros monitores fetales también, ¿no? Establecen los principios básicos de la cardiotocografía. Y así ya casi en la primavera, mira, de 1968 surge el primer monitor fetal. O sea, si nosotros contamos en años, más o menos aproximadamente, estamos un poco más ya de medio año, de medio siglo, ¿no? Un poco más de medio siglo, casi ya va a llegar a los 60 años de historia de la cardiotocografía en el mundo, en el mundo. Ahora en Perú, también en Perú, va a haber una historia que va a seguir, ¿no? A ver, vamos a llegar a ese momento, pero un poco para hacerles ver. Miren este registro. Este registro la voy a ampliar un poquito para que lo podamos ver. A ver, permítame, a ver, que pueda ampliarlo. Tengo por acá la lupita, a veces sí me permite. No, ya, está bien. Estoy buscando mi regla, mi reglita. Por acá puedo tener a veces la lupita. No la tengo, no importa, espero que sí lo puedan ver. Este es un registro cardiotocográfico. Entonces, este registro cardiotocográfico, acá ven, aquí está el registro de la línea basal, eso sí lo voy a anotar para que ustedes lo puedan ver. Mira, aquí se ve la línea base. Aquí está registrándose la línea base con sus otros parámetros, ¿no? Variabilidad, por lo menos aquí no vemos aceleraciones, tampoco desaceleración. Y en esta parte de abajo está la actividad uterina y ahí también se registran los movimientos fetales, en esta parte de abajo. Pero este es el registro del monitoreo, la primera hoja del monitoreo fetal. Pero ¿qué incluía? Miren, era tan completo que este papel se llamaba, digamos, esta hojita de interpretación, este informe, se llamaba frecuencia cardíaca y equilibrio ácido-base. Era tan rico el estudio que era no solamente de la frecuencia cardíaca, sino se veía también lo que era la oxigenación del feto, que tiene muchísimo que ver con cardiotocografía, mucho tiene que ver. Entonces, aquí además se anotaba el Apgar del niño, mira, ¿ves? Está el dosaje de la sangre capilar fetal, la saturación de oxígeno. Y todo esto era un conjunto de estudio. ¿Por qué? Porque la cardiotocografía nace en el intraparto. Entonces, había la manera de monitorear al feto era llegando con unos electrodos directamente a la cabeza del feto. Eso vamos a hacerlo en la clase del día lunes 20, hacemos monitoreo intraparto. Ahí les explico mucho más. Pero la historia nos cuenta que la cardiotocografía nace así, en el monitoreo intraparto. Luego ya vamos a ver que esta monitorización se va a hacer también anteparto. Comprenderán que para llegar al feto, ¿no? A tocar su cabecita, pues había que tener condiciones. Se imaginarán de cómo tendría que estar la mujer para lograr llegar con esos electrodos a la cabeza fetal. Como les digo, el día lunes tratamos un poco más y profundizamos esta parte. Bueno, entonces, este fue el primer informe de cardiotocografía, donde la monitorización fue hecha en el mundo en el que se emplearon simultáneamente medidas, ¿no? De pH, de saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca fetal en relación con el Apgar de recién nacido. Muy bien. Luego, la historia avanza ya en el año de miren, acá vamos a borrar esto de acá, en el año de 1977, ya, después, mira, después casi de una década que aparece en el mundo, ¿no? Que se empieza a emplear, llega acá a Latinoamérica y Argentina es uno de los países, ¿no? Que va a adoptarlo por primera vez. Luego, vamos a ver, seguimos acá. Luego vemos que llega al Perú. En el Perú, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, mira, al año siguiente nada más, en 1978, llegan 2 equipos de monitoreo. Entonces, bueno, aquí se inicia esta escuela con uno de los, vamos a decir, uno de los precursores de la cardiotografía en Perú, uno de los más grandes médicos que va a llevar a cabo y plantear la cardiotografía anteparto con una modificación de la escala de Fisher, que es el doctor José Guamán Helera.
Él es un reconocido ginecobstetra que fue el primer médico jefe de la unidad en ese entonces de vigilancia obstétrica, UBO, que ahora ya es un servicio, ¿no? Ahora somos un servicio de medicina materno-fetal, pero así empieza como una unidad. Y en esa unidad, uno de los valores grandes es la cardiotocografía y nace de la mano de 5 obstetras, ¿no? Consideradas bastante por este médico, quien les da espacio, lugar, las capacita, ¿no? Hace con ellas la primera, porque ustedes recuerden que las especialidades en obstetricia van a nacer mucho después. Sin embargo, estas obstetras son capacitadas, ¿ya? Son bastante instruidas en lo que es cardiotocografía y así nace. Nace en un área que sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Esas camillas que ustedes observan siguen siendo las mismas camillas donde se monitorea, porque lo básico para iniciar un monitoreo fetal es que tú tengas unas camillas unipersonales que te permitan hacer cambios, nada más de posición, para que hagas el semifold sentada y la paciente pueda tener campo de lateralizarse o tomar todas las acciones que podamos. Además, hoy en día usamos unas bombitas de infusión para poder hacer el test estresante. Entonces, todo esto va ya haciendo parte también del campo clínico de la obstetra. Y así van a haber diferentes monitores que van a evolucionar, van a ir cambiándose, se van haciendo actualizados, muchos ya son digitales, son multiparámetro materno y además fetal. Muchos establecimientos hoy en el Perú ya cuentan con un monitor. Y eso es de bastante gusto. ¿Por qué? Porque el monitor fetal, el monitoreo de por sí, es una directriz de la OMS que manda que al menos 2 veces una mujer de gestación normal debe tener monitoreo fetal. Imagínense, mucho más todavía, es mayormente prevenible en los casos de alto riesgo obstétrico. Mira, qué bonita oportunidad poder hacer cardiotocografía, por ejemplo, en un antecedente de óbito fetal tan pronto como arriba de las 28 semanas de gestación y empezar a controlar. ¿No? Empezar a controlar, a ver, esta paciente ya es una paciente de alto riesgo que requiere de estudios, ¿no? Requiere de estudios de bienestar fetal monitoreados. No solamente ese es el caso, hay muchos casos. Tan pronto como se instalen las enfermedades metabólicas, va a ser súper importante entonces contar con este estudio de ayuda diagnóstica, ¿no? Que definitivamente contribuye también a la reducción de las tasas de morbimortalidad, en este caso, perinatal. Bien, esta es la evolución en general de la cardiotocografía. Va a pasar por diferentes parámetros de estudio. ¿No? Nosotros quisiéramos tener un solo parámetro, así como el test de APGAR, para poder hacer nuestra descripción y todo lo demás, pero en el Perú mismo es bastante diverso. Pero la escuela más grande, pues, la tiene Maternidad de Lima, el instituto, de donde muchas escuelas o muchos hospitales también en el Perú siguen este patrón. Nosotros tenemos 2 formas de leer. En la cardiotocografía anteparto lo leemos con el test de Fisher y en el intraparto con el test de Niche. Y van a ver ustedes lo valioso y lo sustentable que es cada una de las pruebas. ¿Por qué en una con una y en otra uso otra tablita de verificación? ¿Quiere decir que los demás que hacen está mal? No. Tienen las formas simplemente de la interpretación. Lo que sí que quiero quedar claro, la interpretación de los trazados universalmente, al margen de que haya escuelas diferentes para poder interpretar o anteparto, intraparto, siempre se van a clasificar en 3. Los trazados normales, los trazados de sospecha y los trazados compatibles con sufrimiento fetal. Esos son los 3 tipos de trazados universales que nosotros siempre vamos a encontrar. Bien, recordemos que dentro del estudio de la cardiotocografía hay muchos factores. Eso es súper importante analizar. O sea, yo no estoy haciendo la monitorización de un feto que no tiene cambios o que no es susceptible a modificaciones por causas maternas, causas propias del feto. No es lo mismo leer una cardiotocografía, por ejemplo, de un feto pretérmino, a término, postérmino, va a ser totalmente diferente. Cada uno va a tener una característica, cada uno me va a decir algo muy importante. Entonces, todo esto va finalmente delimitarse, pues, como les decía, en diferentes tipos de patrón. Y lo del intraparto, que es otro tipo de patrón, también de lectura, que ya viene a ser la categorización de las pruebas, que lo vamos a ver en su momento.
Entonces, esa es una parte introductoria para un poco entrar ya de lleno a reconocimiento propio de nuestros parámetros y hacer los ejercicios y los talleres junto con ustedes. ¿Está bien? Entonces, este ya viene a ser una parte que tiene el objetivo de contarnos la historia para también sentar las bases de lo que significa, por qué estoy capacitándome sobre cardiotocografía, qué es lo que voy a usar de esto, para qué me va a servir. Ya sabemos, ¿no? Tiene una importancia bastante radica bastante en el estudio del bienestar fetal. Y la expectativa final, de que siempre hagamos todo para que ese niño pueda nacer bien y sano. Entonces, el que estudia cardiotocografía se convierte en una persona que mira y analiza un trazado y lo analiza de tal forma que va a ser un experto encontrando las señales, los signos así muy sutiles que van avisando que el feto podría estar entrando en un franco deterioro. Entonces, el objetivo de la cardiotocografía es el estudio tanto del sistema nervioso central también como cardiovascular. Entonces, nos habla de toda esta zona, ¿no? Que tiene que ver con la reactividad del feto, su atención y con cómo va siendo esta parte vascular que tiene que ver con la función o la reserva placentaria. Bueno, vamos a compartir entonces la siguiente diapositiva. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Algo que podamos ver? Recuerden, hay parte de protocolo de cómo se maneja, las horas, todo eso lo vamos a ver en el día final, que es el día lunes, que es 20. Ese día vamos a hacer revisión de protocolos, porque algunos quieren también, algunos manejan y quieren saber cómo se maneja, en qué tiempo cambia una paciente, cuándo coloco el EVA. Todo eso se va a ir viendo. Entonces, si es que no hay alguna pregunta, me parece que sí, con mucho gusto. Ajá, ya, excelente. Gracias, Evelyn. Bien, vamos a entrar entonces a la segunda parte. Voy a compartir. Ya está, vamos a compartir entonces ahora. Ponle atención a esta parte porque es súper bonita, bastante fresca. Vamos a hacer bastantes ejemplos para que lo vayan entendiendo, pero esto como que esto mira, la cardiotocografía es como la matemática. Tú tienes que estudiarlo y a diferencia de las otras capacitaciones, va a demandar de que tú veas. Porque de pronto cuando estamos hablando y te digo, mira este trazado, mira la variabilidad, vas a tener que ir volteando a cada rato y ver, ¿no? Ese es algo que requiere la cardiotocografía de bastante conocimiento, pero mirando, viendo, porque estamos estudiando trazaditos. Esa es un poco digamos, la parte diferente a cualquier capacitación. Miren, vamos a ver. Escúcheme, yo quiero que le pongan acá atención a los que están, porque esta parte es súper esencial. Cuando nosotros estudiamos cardiotocografía anteparto, estamos hablando de pacientes que no entran a trabajo de parto ni un centímetro, ni un centímetro. Estamos anteparto. Estamos con pacientes gestantes que podemos recibir desde las 28 semanas, ¿no? Y también tenemos diferentes tipos de población, pacientes que pueden estar en tránsito, es decir, ambulatoriamente por consultorio, por consulta, por rutina. Otro tipo puede ser, de repente, que hay pacientes que vienen a hospitalización, estamos pacientes hospitalizadas monitoreando, o las clásicas emergencias también. Ahora, vamos a reconocer los parámetros, los de Fisher que estamos hablando. Fisher es una escala de valores donde nosotros vamos a encasillar lo que estamos encontrando y finalmente le vamos a dar un valor. Pero, ¿qué estudiamos en la cardiotocografía anteparto? Lo primero, reconozcamos. Existen los parámetros de la frecuencia cardíaca y esos siempre van a ser 4. A ver, quienes están en la sala me pueden ayudar y podemos ir nombrando cuáles son esos parámetros de estudio de la frecuencia cardíaca fetal.
¿Cuáles son? Yo voy leyendo súper rápido, hagámoslo dinámico así, ustedes me van diciendo y vamos aprobándolo y lo podemos ir haciendo genial. Ajá. Muy bien, genial, Joana, muy bien, Kaori, claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien, excelente. Esta es una de las grandes ventajas de las capacitaciones de hoy en día, porque ya nos encontramos con una población de obstetras que conoce monitoreo. ¿Y cómo pasó el tiempo rapidito, no? Hace una década atrás, esto era el ABC. Tenías ahí pasito por pasito, pero ahora les es muy sociable, les es muy de cerca, y eso es muy bonito. Por eso que con ustedes vamos a ser aprensivas en alguito más para que lo puedan conocer, identificar y sobre todo relacionar, que va a ser lo más importante. Muy bien, muy bien. Muy bien, mira, me dijeron cosas muy buenas. Ajá, alguito que vi, algo que vi, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora sí, para aclarar, lo que me han dicho ha sido genial. Yo pregunté cuáles eran los parámetros de estudio de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál de lo que me dijeron no es característica de la frecuencia cardíaca fetal? Los movimientos fetales. Sí es un parámetro de estudio, pero no es característica de la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, los movimientos suele ser un elemento súper importante de estudio. Es excelente y muy bien colocado, muy bien escogido, muy bien tratado en el estudio de la monitorización anteparto. Y en eso se diferencia Fisher. Fisher lo considera y van a ver lo útil que es, porque dentro de las variables biofísicas, cuando la mamá está embarazada, está gestando, mira, lo primero en aparecer son los movimientos fetales. Y en cardiotocografía, cuando el feto está realmente en una crisis asfística, está entrando en un estado acidótico, los movimientos fetales es lo último en desaparecer. Es decir, todavía estando con un trazado malo, viendo parámetros malos ya, podemos todavía ver a un feto teniendo movimientos, o movimientos únicos aislados o haciendo manotazos de ahogado, pero el feto se está moviendo. Es el último, ya si tú ves que no hay movimientos, ese feto realmente puede estar entrando en una franca acidosis o hipoxia. ¿Ya? Entonces, sí, muy bienvenidos los movimientos, pero recordemos bien las características de la frecuencia, todos menos movimientos fetales. Pero sin embargo, es un parámetro de estudio muy bien, súper conocido por ustedes. Vamos a conocerlo o reconocerlo, porque se trata, la capacitación es algo que nos refresca, ¿no? Por eso se llama actualización. A ver, yo me acuerdo que era esto, me acuerdo, pero como que lo voy a ver. A ver, vamos a ver todo lo que yo ya sé, excelente. Voy a nutrirlo un poquito más. Muy bien. Entonces, entramos pues, más que la teoría que quiero que lean, quiero que veamos esto porque acá lo vamos a repetir. La línea de base es una línea de base que yo muchas veces le llamo la pista de aterrizaje. Es decir, es el nivel que yo tengo que tratar de enlazar. ¿Cómo trato de enlazar? Juntando, ¿no?, a la frecuencia cardíaca o tratando de unir, ¿no?, a los latidos cardíacos que con mayor frecuencia se hayan encontrado en el camino en igual nivel. ¿Cómo construyo esto? Tratando de trazar una línea donde yo lleve a superar más de 10 minutos, ¿no? Cuando yo ya he conseguido que ha superado más de 10, digo, ya es una línea de base. Excelente. De tal forma que si ustedes ven acá, por ejemplo, mire, quiero que vean esto. Si ustedes ven acá, aquí tengo unos, ¿qué serán estos de acá? Voy a pintarlos para que ustedes mismas me vean un poquito, vamos a ir combinando un poquito. A ver, quiero hacer un rellenito, voy a ver si lo logro. A ver, no sé si esto me va a permitir hacer. Ok. Ya está. Ajá, de acá, a ver. Por ejemplo, yo tengo todo esto de acá. Esto que estoy yo pintando debe pertenecer a algún otro parámetro, porque la línea roja ya estamos viendo que es una línea de base. Esto que yo estoy pintando, ¿qué cosas están reconociendo por acá? ¿Reconoce alguien algo? A ver, quiero poner un poquito más grueso, creo, mi lapicero. Ajá. Ya, muy bien, excelente. Ya, eso era para anotarles, muy bien por lo que han reconocido. Eso era sobre todo porque yo quería anotarles algo. Esta aceleración que ustedes dicen llega a unos niveles, miren, vamos ahora a señalar, esta llega más o menos yo toco unos niveles
de 160 aproximadamente, porque yo estoy delimitando acá mi trazadito. Tengo una línea ploma, algunos trazados tú las puedes configurar, cuando te llega la máquina al servicio o cuando tienes la máquina, tú la puedes configurar, y esta está configurada, ¿para qué? Para que esté entre 110 y entre 160 esté el límite que me tiene que sonar para yo darme cuenta que está pasándose del parámetro normal. Entonces me puede llamar, me llama, va a empezar a sonar una campana y yo puedo inmediatamente darme cuenta que se está saliendo de los límites. Pero eso puede ocurrir también cuando existe esta aceleración. Y cuando existe esta aceleración, pues me ha llegado a picos de 160, ¿no? Y de repente tú monitoreas esto clínicamente y te asustas, pues, ¿no? Tú dices, no, tú dices inmediatamente, ¿qué dirías tú? Taquicardia, ¿no? Y si de repente por ahí descansas un poquito, no, o te distraes, vas por allá y vuelves con otro doble más que tiene mejor audio, vuelves y justo te toca este minuto nuevamente y nuevamente le encuentras en 160. Entonces tú dices taquicardia. Entonces yo quiero que esa diferencia la hallemos. ¿Cuándo decimos? Porque mira, las modificaciones de la línea de base, para llamar primero, llamar línea de base, hemos tenido un tiempo mayor de 10 minutos estableciéndose en un nivel. Se va estableciendo en un nivel. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. Acá lo voy estableciendo en un tiempo de 10 minutos, ¿no? Y si es que esto continúa, en buena hora yo voy a continuar, porque también recuerden que pueden haber dos líneas de base, ¿no? A veces nosotros queremos solamente enlazar lo que veo y yo quiero llevarlo de frente a unir. Quizás tengo por acá, puedo tener una y de repente ya hacia otro lado puedo tener otra línea de base que se diferencia a unos latidos más arriba. ¿Por qué? Porque ha cambiado de posición, le he hecho un estímulo, algo ha pasado ahí y el cambio también genera que se cambie la línea de base. Eso hay que tener en cuenta. Pero si tengo 10 minutos de una parte, 10 minutos de otra, ya, pues estoy con dos líneas de base. Lo importante de acá es que la línea de base viene a ser una frecuencia cardíaca que se establece en un tiempo mayor de 10 minutos. Miren, ahora, lo que sí quiero, yo quiero que establezcan algo importante es lo siguiente. La línea de base, cuando tú lo analizas de esta manera y tú dices, la línea de base es donde los puntos se encuentran en su gran mayoría. Mira, si yo lo digo así, tal cual, puedo, puedo equivocarme en poner la línea de base. En cambio, es diferente a que tú digas la línea de base se establece en los estados de mayor reposo, ¿no? Entonces, ¿y dónde encuentro el mayor reposo? Por ejemplo, entre contracción y contracción, o donde el feto se mueve menos, es donde vamos estableciendo la línea de base. Vamos estableciendo. Y yo lo que voy a hacer es un trazo que los una y de tal forma que lo que voy a ver no es la mayor cantidad de puntos, sino la mayor cantidad de latidos que se han establecido en mayor estado de reposo. Ejemplo, yo tengo este trazo. Si yo me dejara llevar por el concepto de que está la mayor cantidad o la línea de base lo establezco donde está la mayor cantidad de puntos, como a veces escucho que dice, yo lo establecería acá arriba. Seguramente lo establezco acá porque, mire, si se dan cuenta, por acá arriba está pasando bastante tiempo. También tiene bastante tiempo, miren. Y lo podría establecer. Entonces, ¿cómo diferencio? ¿Qué dijimos? Acuérdate de la palabra en mayor estado de reposo. Acuérdate de eso. Entonces, ¿qué significa eso? Yo cuando establezco una línea, veo lo que sucede abajo. Entonces, si yo establecí allí, quiere decir que lo que estoy viendo aquí arriba, toda esta parte de arriba, corresponde a aceleraciones, ¿no? Toda esa parte, todo este relleno de acá está correspondiendo a aceleración. Y esto tiene que justificarse ¿con qué? Con que si yo veo abajo, estos movimientos causaron este ascenso, entonces justificado. Por tanto, mi línea de base, ¿dónde se hizo? ¿Dónde está mi línea de base? En lugar de mayor reposo. Mira, acá el feto no se mueve, sí se mueve acá, sí se mueve acá, ¿no? Acá también se mueve, aquí también se mueve. Pero en el estado donde el feto se movió menos, se estableció la línea. O sea, la línea de base se halla en estados de mayor reposo. No lo olviden, en estados de mayor reposo. Y es sumatorio, ¿no? Porque yo veo por acá, de repente, 3 minutos, por acá estoy viendo otros 4 minutos, por acá 2 minutos, pero al final cuando trazo los 1 y hago un trazo continuo, supera más de 10 minutos. Entonces yo tengo mi línea de base.
¿Qué pasa si tú estás clínicamente escuchando los latidos cardíacos y encuentras que este latido está más o menos en 170, llega a su pico más alto, llega a 170, y tú le llamas taquicardia? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esto sería una aceleración o sería una taquicardia? Y si ustedes dicen que es aceleración, ¿por qué? ¿Por qué sería una aceleración? Ahí les leo. Ahí les leo. A ver. Ajá, taquicardia es que dure más de 10 minutos. Muy bien, Lenny, pues perfecto, claro, pues, porque la taquicardia es una modificación de la línea de base. La bradicardia y la taquicardia son modificaciones de la línea de base. Para considerarla, si yo quisiera llamarle taquicardia, esto le tendría que estar en este nivel 10 minutos, latiendo. Hasta acá son 2 minutos, ¿no? Tendría que seguir latiendo, latiendo, latiendo en este nivel. Superar más de 10 minutos, yo digo, bien, esa sí es una taquicardia. Pero no, ¿verdad? Esa solamente ha sido algo, a ver, está bien, muy bien, muy bien. Ahí falta algo, Lenny, ahí, algo, ¿va? Que vamos a llegar ahorita a los movimientos y ahí vamos a terminar de darnos cuenta mejor. Pero voy a cambiar ese color de lapicerito. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a eliminar todos los dibujos para que nos quede súper bien. Ya está. Entonces, a ver, ya estamos bien. Estamos borrando escrito. Mejor borramos. Ok. Y vamos pasando al otro. Entonces, aquí vemos pues una línea de base que nos ha hecho exhibir, más por el contrario, aceleraciones. Este es un bonito ejemplo para que ustedes se den cuenta que cuando hay movimientos, esto provoca que haya aceleraciones. Acá también movimientos y aceleración, movimientos, aceleración. Y cuando nosotros no encontramos esa actividad, encontramos al feto en reposo. Y es donde yo encuentro mi línea de base, en estados de mayor reposo. Ahora, la línea de base, ¿qué significa? ¿Qué me avisa del feto? Acá tenemos un bonito trazado, miren. A ver. Ajá, ya, miren. Este es un bonito trazado para poder trabajar. ¿Dónde estaría mi línea de base? Los que pueden ver de allí, los que pueden estar viendo. ¿Dónde trazarían la línea de base? Porque es un trazadito, sí, se nota bastante, está bien. No sé si es que están con el celular y lo puedan ver. ¿Dónde estaría la línea de base? Aproximadamente, no importa. Más o menos, aproximadamente. Ya, muy bien, excelente. Sí, está bien, muchos fueron precisos, Sonia, claro que sí. 128 a 130 es la línea de base promedio. Entonces, es una línea de base, vamos a decir, normocárdica. Es una línea de base normocárdica, ¿no? Que está pasando más o menos promedio por 130, más o menos promedio. Siempre es importante establecer la línea de base. Ahora, la línea de base, desde el punto de vista de su valor, ¿qué me permite? La línea de base me permite incluso poder acercarme a datar la edad del feto. La línea de base va haciéndose más próxima al límite inferior cada vez que la edad gestacional avanza. La línea de base normal está entre 120 y 160, es normal, pero voy a tener sobre 150, 160 en los embarazos pretérminos bastante extremos, como 28, 29 semanas. Y por lo contrario, cuando voy entrando más de 40 semanas, 41 semanas, la línea de base se va haciendo más próxima al límite inferior. De tal forma que podemos tener exactamente en el 120, incluso menos de 120, 118, 117 latidos y pertenecer a un feto de 41 semanas. Si les acompaña toda su compañía como variabilidad, no hay desaceleración, los movimientos están presentes, todo está bien, solo la línea está baja, es un patrón tranquilizador a la edad de 41 semanas. Una línea, por ejemplo, de 119, 118. Pero sin embargo, siempre, pues clínicamente te va a llamar la atención. Pero la línea de base nos ayuda a eso, nos ayuda a estimar la edad del feto. Ahora, la línea de base también es muy importante cuando nos avisa hipoxia. ¿Qué pasa cuando hay una situación hipóxica? Cuando hay una situación hipóxica, la línea de base se modifica. Es la primera en modificar, porque es un signo de adaptación fetal. El feto se adapta y al adaptarse a esta situación de falta de oxígeno, empieza a liberar hormonas de estrés. Una de esas hormonas grandes de estrés viene a ser la catecolamina, y esa catecolamina tiende a cardioacelerar, y esta cardioaceleración produce taquicardia. Por eso la taquicardia es una manifestación primaria, ¿no? Posible
¿no? De una situación de estrés que vive el feto. Pero no es solamente, es que los parámetros no se leen de manera individual. Yo leo la línea de base y tengo que ver también su compañía. Eso va a ser muy importante para decir finalmente, esta taquicardia es por hipoxia, pero qué raro que esté en 164 y lo veo bien. El feto de repente está en una línea de base alta. Vamos a cambiar de color, vamos a poner acá. Miren, de repente la línea de base salió por acá, pero sin embargo yo veo esto. Una línea de base de 162, 164, quizás por ahí incluso, pero le veo buena variabilidad y buenas aceleraciones. Excelente es esa línea de base, o sea, la línea de base está taquicárdica, pero el feto está bien, acelera y tiene aceleraciones. Entonces, la etiología, la causa de esta taquicardia es poco probable que sea hipóxica. Es poco probable que sea hipóxica, ¿no? Aquí, en este caso, cuando tenemos a los parámetros de compañía buenos, la traducción o la interpretación es que probablemente haya otra causa. Puede ser una fiebre materna, puede ser un medicamento que está produciendo, pero que no está llevando una depresión propiamente neurológica o no tiene que ver con hipoxia. Sin embargo, es esta misma línea, que hemos dado de ejemplo, podría ser que se presente ese nivel, pero miren, tiene variabilidad silente, no hay aceleraciones, tiene sutilmente unas caídas y está en esa misma línea que le habíamos encontrado también. Y esta sí me avisa de una franca taquicardia con signos de hipoxia, porque la compañía, lo que le acompaña, variabilidad silente, esos descensos que tienen signos de insuficiencia, me están cantando hipoxia. Qué diferente es ver una línea de base alta. Funciona mucho con lo que le acompaña. Eso va a ser importante siempre tomar en cuenta. Entonces, queda claro, la línea de base es una modificación, es decir, las modificaciones son la taquicardia y por el contrario también a la taquicardia la bradicardia. Para llamar la taquicardia necesito que lata a ese nivel más de 10 minutos, de tal forma que un cambio momentáneo, un cambio transitorio, no me está diciendo que es una taquicardia. Tendría que haber superado más de 10 minutos, como me lo dijeron en el chat. Y muy bien, claro. Muy bien. Entonces, esa viene a ser la línea de base. ¿Cuánto sería acá la línea de base? ¿Cuánto estaríamos viendo acá la línea de base? A ver. ¿Cuánto sería la línea de base? Promedio más o menos. Oh, a ver. Unos me dicen 150. Ajá. Muy bien, Joana, Lenny, excelente. Muy bien por estar ahí. Genial. Vamos a ver. ¿Quién más? Unos me dijeron, a ver, de repente para los que no ven, miren, por aquí está pasando 150, 160, 170 y por acá está pasando 180, para que les quede un poquito más claro. La mayoría me dice 150, 152, Milagro me dice 180. Muy bien. A ver, ¿qué les hace pensar que está en 150? Porque la línea me la están trazando aquí. ¿Qué cosa están observando como para que definan que la línea de base está allí? Ajá, Caterine me dice 160. A ver, muy bien, User, no sé, ¿estás como User? Te lo vi así. Ella me está diciendo en reposo, es porque ella dice, porque veo la línea que se establece en reposo, donde se mueve menos el feto, donde no hay movimientos fetales. Muy bien, Kaori, muy bien. Claro, está bien, Juana, perfecto, muy bien. Ajá, entonces ya está bien. Muy bien, muy buena mirada. ¿Qué dijimos? Que la línea de base se establece en estados de menor reposo. Entonces yo creo que con ese ejemplo ustedes van a encontrar las dudas que a veces hay. Siempre este trazadito trae muy bonitos ejemplos. A ver, espérate. Vamos a borrar todos los dibujitos para poder hacerlo un poquito mejor. A ver. Oh, espérense un momento. Quiero agarrar la regla. Aquí está. Ya. Bien. Miren. Entonces, aquí nosotros vamos a observar lo siguiente. Si yo quiero ver tras esta parte, es solo ese minutito que regresó, porque todo esto fue un ascenso que se produjo de esa línea que todos estamos creyendo que lo es allí. Entonces,
Si yo estoy datando que la línea de base esté en 150 promedio, estoy asumiendo que todo esto que se produce viene a ser una aceleración. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Todo esto estoy pensando que es una aceleración, lo estoy pintando, ¿no? Entonces yo digo, ah, ya, todo esto entonces que se produjo arriba me está diciendo que es una aceleración. A ver, vamos a ver. Entonces vengo acá, hasta ahí lo voy a ir estudiando, y digo, a ver, si se produjo una aceleración, a este puntito que llegó, justo es el momento donde el feto, miren, guarda un reposo. Porque en cambio, todo este movimiento, ¿qué causó? Causó este ascenso. Ah, parece que sí, es verdad. Vemos nuevamente acá, cantidad de movimientos fetales y se produce la gran aceleración. Nuevamente, ¿no? El feto ligeramente retorna, miren, retorna y vuelve nuevamente a tener un estado de sosiego, ¿no? Hay un estado de quietud. Nuevamente, se produce movimientos fetales y ¿qué van a causar? Aceleración. Parece que sí, parece que la línea está donde dijeron, en 150. ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando el feto reposa, encuentro que hay un estado de reposo. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente acá hay ascensos en frente a movimientos fetales. Estos movimientos producen ese ascenso. Y cada vez que el feto reposa, ve un estado de reposo. Definitivamente, reposo, reposo, ¿no? Reposa momentáneamente y ahí está el punto donde llega. Acá también reposo y reposo. ¿Y qué dijimos? La línea de base se halla en estados de mayor reposo. Por tanto, mi línea de base estaría aquí, promedio 150. Ajá. ¿Por qué? Por esta razón que lo dijimos, ¿ya? Si lo viste como 180, no, mira, o sea, estás, como dijimos, refrescando, tratando de ver nuevamente. No te dejes llevar por la cantidad, porque uno dice, ¿está donde están la mayor cantidad de puntos? Si es que fuera así, de verdad, yo me dejo llevar y también planteo en 180, sin ningún criterio. El criterio es importante. El criterio va a ser importante para que puedas ver. Entonces, aquí estamos viendo que hay movimientos que van provocando cambios y donde hay reposo se establece la línea de base. Excelente. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Estamos entendiendo? Mira que acabamos de pasar lo que es línea de base. Muy bien, Lenny, claro que sí. Para hallar línea de base se tienen que excluir, claro que sí. Ahora, una cosa sí es importante, no sean tan estrictas con la teoría. A veces el feto tiene también estados de reposo con algunos movimientos simples, únicos. No esperemos ver súper limpio, limpio, limpio. No, o sea, quiero que no se mueva nada, nada, nada. No es verdad. Si tú tienes al feto con movimientos simples, pero que no te causen cambios, está bien. Pasa por ahí la línea, pasa, porque va a ser utópico. A veces vas a encontrar el feto que se mueve todo de rato, y no te da ese lugar. Entonces tú tienes que buscar, por eso yo no digo, no digo ausencia total, yo digo siempre estados de mayor reposo. Eso significa que estamos permitiendo considerar cuando hay movimientos únicos simples que no hayan generado cambios. Bienvenidos y hay que tomarlos, ¿de acuerdo? Muy bien. Me decías, Dina, ok. Resulta que la taquicardia y la bradicardia son las dos modificaciones de la línea de base. Si estamos diciendo que una línea de base normal, normocárdica, que está entre 120 y 160 en el anteparto, esa línea, para hallarla requiere un tiempo mayor de 10 minutos, igual. Si yo tengo un cambio, en este ejemplo, yo tengo un cambio, por decir, ¿no? Y esto me llega a 180, mira, 180. Y tú estás escuchando incluso clínicamente, y tú dices, hasta acá medio minuto, hasta acá un minuto, van 2, van 3 minutos latiendo, casi a este nivel. Pero no me superó 10, entonces esto será otra cosa menos taquicardia. La taquicardia, recuerda, es una modificación de la línea de base. La necesitas latiendo ese nivel por más de 10 minutos para que tú digas taquicardia. Si no cumple, lo que se te presentó simplemente fue un cambio, un ascenso que pasó. Si es que es menos de 10 minutos, no es una línea de base alta o llamada taquicardia. Entonces recordemos, la línea de base tiene dos modificaciones, la taquicardia y la bradicardia. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque se confunden mucho cuando a la gran aceleración le llaman taquicardia o cuando a la desaceleración le llaman bradicardia. Y ahorita vamos a terminar de sentar bien eso cuando entremos a aceleraciones. ¿De acuerdo? Muy bien.
A ver, vamos a pasar, aquí hay una línea de base, miren, alta, pero esta línea de base tiene signos de hipoxia. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Voy a eliminar. Ok, ya está. Miren esta línea de base. Esta línea de base, por ejemplo, es una línea de base taquicárdica. Sí le llamo línea de base porque supera más de 10 minutos en ese nivel. Y se acompaña de variabilidad silente y hay caída de los latidos. Y estas caídas, pues, son de signos de insuficiencia. Cae lentamente y se recupera lentamente. Entonces, aquí hay signos hipóxicos. Esta línea de base es una línea, ¿no?, que no solamente está inducido, pues, por situaciones propiamente de estrés. Podría ser que algunos fármacos, la taquicardia materna propiamente, ¿no? En casos, no de esta forma, quizás con mejor variabilidad, con un poco más de un patrón que no sea con caída, es que también podría ser que se esté relacionando a la prematurez extrema. Los fetos muy prematuros hacen línea de base alta, ¿no? O también a veces cuando, por ejemplo, hay una línea de base permanentemente alta, podría estar relacionándose a alguna cardiopatía. Cuando se repite, tú tomas en una vez, pero todo lo que le acompaña es bueno. Tiene variabilidad, tiene aceleraciones, no es ni fiebre, no es nada, por todo lado, pero la línea de base está alta. No tan alta, ¿no? También hay, o sea, hay límites también, más de 170 ya no vamos a decir que sea algo propio del feto, un ritmo propio, o una taquicardia que llamamos sinusal. No, en ese caso ya no, ya está extralimitado, podría estar más en relación a cardiopatías, etcétera. Pero cuando es un ritmo propio del feto, sí puede estar ofreciendo unas líneas altas con buena compañía, a variabilidad buena, aceleraciones buenas. Pero esto hay que siempre volver a estudiar y repetir hasta convencernos, este feto late así, a este feto sí le corresponde esto, por decir, ¿no? Entonces, eso sería un ritmo propio, por ejemplo. ¿Qué me dice Lili? Me dice, ¿tiene variabilidad silente con línea de base taquicárdica? Perfecto, claro que sí. Decíamos que esta línea es una línea de base taquicárdica con muchos signos de hipoxia. Bastante, ¿no? Y además, claro que sí, le acompaña un patrón, ella observa tipo taquisistolia, que muchas veces podría ser el origen descompensante también. Muchas veces puede ser un origen descompensante. Por eso uno de los mecanismos de reanimación es acá hidratar inmediatamente, cambiar de posición y todas las conductas que hacemos, ¿no? Este casito, por ejemplo, terminó como un trazado, pues, definitivamente positivo, donde se asociaba, pues, el peligro fetal asociado a asfixia intrauterina. Parto cesárea, Apgar 6 al minuto, 7 a los 5 minutos, líquido amniótico meconial. Había un ya sufrimiento fetal instalado. Bueno, acá un poquito hablamos de la fisiopatología. ¿Qué ocurre para que suceda la hipoxia, la acidosis? Definitivamente, cuando baja la oxigenación, pues bienvenido al CO2. El CO2 se empieza a ser dueño de todo el área, ¿no? Vascular, se llena y se empodera y totalmente ocupa el espacio. Y esto empieza al feto a ponerle en una situación de alarma y empieza a desencadenarse los niveles de estrés. Y el nivel de estrés significa taquicardia en primer lugar, ¿no? La taquicardia, los movimientos disminuyen también, son dos signos primarios de protesta, ¿no? De que está el feto entrando en una situación crítica y entonces empieza a activarse todo el sistema nervioso autónomo con su predominio del simpático, y el simpático es el que causa pues una cardioaceleración y empieza la taquicardia. Esa es una explicación desde el punto de vista de la taquicardia por hipoxia. Hay muchos factores, hay muchos factores. Ahora, la bradicardia es otro elemento importante también, modificación de la línea de base igual, por debajo de 120. Ahora, la bradicardia, yo les contaba, ¿no?, que hay líneas de base normal, miren, esas líneas de base, por ejemplo, que pueden pasar por debajo del límite, pero acá le acompaña buena variabilidad. Claro que esa línea de base es bastante baja, ¿no? Es una línea promedio más o menos, miren, enlazándola, esa línea pasa promedio más o menos por aquí, casi cerca, entre 90 y 100, más o menos. Entonces, pero esta línea, algo indirectamente que me dice que no hay una situación exactamente hipóxica, viene a ser la variabilidad. La variabilidad, que es un ritmo de latido a latido, la veo abierta así.
No la veo ahí, no la veo ahí, ¿no? O no la veo muy reducida o apretada, como a veces suele ser las que me indican hipoxia. La veo bastante apretada, la veo abierta. Están abiertos. Mira, la variabilidad sí se ve, sí se nota. Es una variabilidad que sí se puede notar. ¿Ves? Tiene ese ritmo, me ofrece, me puede hacer ver. Con esto me doy cuenta que a pesar de esa línea bradicárdica, la variabilidad no se ha perdido. Eso indirectamente no quiere decir que no me llame la atención la bradicardia. Obviamente la bradicardia me pone en una situación también de alerta, pero me dice indirectamente que es poco probable que se asocie hipoxia. Aquí tenemos entonces al momento, definitivamente es un test no estresante con feto dudoso, en una situación dudosa, ¿no? Porque esté en una franca bradicardia. Pero hemos analizado por qué no le podría estar relacionando exactamente a hipoxia, ¿no? Resultado recién nacido de 42 semanas post término. ¿Qué habíamos dicho? Que la línea de base se aproxima al límite inferior por debajo del límite cada vez que avanza más la edad gestacional. ¿Por qué? Porque predomina acá el parasimpático. Vamos llevándola abajo, abajo, ¿no? Y hace Apgar 8 al minuto, 9 a los 5 minutos. Y en ese caso, sí había un líquido meconial también que le acompañaba. Ustedes ven que aquí hay desaceleraciones, pero estas desaceleraciones son de tipo variable, no complejas, las veo simples, pero comprimían también cordón. Entonces se acompañó de este casito clínico. Esa es entonces la línea de base. La línea de base, recordemos entonces, no solamente influenciada por una situación crítica propia del feto, sino por otros factores importantes que es bueno conocerlo, ¿ya? Que es bueno saber. Vamos a pasar al segundo parámetro, que viene a ser la variabilidad. La variabilidad es un cambio, miren, de latido a latido. Entonces, yo cuando veo la variabilidad viene viene a reflejar quizás de todos los parámetros cómo está la velocidad con que viaja el oxígeno. Por eso yo le decía, cuanto más apretada la veo, traduzco que hay menor oxigenación. El flujo no puede, no está permeable. El flujo no viaja, por tanto el oxígeno tampoco. Entonces, cuanto más abierta la veo, fluctuante, muy bien, de buena vista, es capaz de apreciarlo como lo ven en ese ejemplo, digo, ya, buena variabilidad, está viendo una buena fluctuación, porque ¿qué me traduce la variabilidad? Me traduce la fuerza importante del autónomo. Miren, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Es la fluctuación de esas dos fuerzas. Entonces, la variabilidad normalmente es algo que todo el mundo, a veces cuando estudia, monitoreo, dice, ¿dónde la encuentro? ¿Cómo la hallo? No la entiendo. Para eso va a ser importante que tú busques donde trazaste tu línea de base. Ya no busques por ningún otro lado. Ve a verlo donde está tu línea de base. ¿Y qué necesitas? Un tiempo más o menos de 1 minuto. No la puedo hallar, acá tengo 30 segunditos, acá no, ni siquiera tengo el espacio. Podría haberlo hallado acá. Está muy bien, está bien, acá tengo 1 minuto. Perfecto acá. Está bien también acá. Todos los espacios que me permitan encontrarle en un tiempo de 1 minuto. Claro que sí, ustedes, es verdad, el feto, por ejemplo, mira, aquí estableció una base, pero se fue moviendo. Respecto a esos movimientos que son más múltiples, ¿no? El feto se movió acá, también se movió regularmente. Entonces, si tú quieres huir de eso, busque el espacio donde se movió menos y allí puede reflejar una real variabilidad. Este lugar sí se movió, pero se movió menos. Acá también el feto sí se mueve, cierto, pero se mueve menos. Entonces sí puedo tomar la variabilidad. ¿Y qué toma de la variabilidad? Esto. El latido más, vamos a hacer nuevamente, este ritmo es la variabilidad, ¿no? Yo puedo tener mi gran aceleración acá y puede venir otra aceleración acá. Entre aceleración y aceleración, por donde pasó mi línea de base, ahí busco mi variabilidad. ¿Y qué voy a buscar? Mi latido más alto donde cayó y el latido más bajo. Voy a ver la amplitud. ¿Cuánto de amplitud hizo? ¿Para qué? Para yo, de acuerdo a la escala o a mi test Fisher, voy a darle una puntuación. Sin embargo, es bueno entrenarnos con nuestros ojos, aprender a ver. Si me es permitido ver a la variabilidad, está abierta, como lo puedo ver acá, ya. Yo digo, es una variabilidad normal, a la vista, a la mirada, como se dice. Y aquí lo tenemos extrapolado, ¿no? Hay una cosa básica importante también en cardiotocografía, es conocer tu papel. El papel, vamos a aprovechar de hacer algo bonito acá, porque quiero que conozcan esto importante. A ver, miren, es conocer la escala de mi papel.
La escala del papel se lee en una escala vertical por una escala horizontal. ¿Por qué es importante conocer? Porque me va a ayudar justamente a poder apreciar mis parámetros, contar, por ejemplo, mi aceleración, porque por ahí leí, una de ustedes me decía, la aceleración, me dio un concepto muy bonito, me dijo, la aceleración es aquella que cumple el criterio de ascender 15 latidos y durar 15 segundos. Excelente. Si tú conoces la escala de tu papel, mira, sin tener que ver, tú a la miradita nomás vas a saber cuál es la aceleración, porque ya sabes primero tu concepto y después conoces la escala de tu papel. Ahora con la variabilidad me pasa lo mismo. Podría yo hacer la diferencia. Tú dices, llegó a tanto y eso a tanto, restas. Pero si tú conoces la escala de tu papel, lo podría hacer solamente a la mirada. Hagamos un ejemplo. Vamos a reconocer la escala del papel. Para reconocer la escala de papel, y dicho sea de paso, la velocidad de registro recomendada para estudio anteparto es a 1 centímetro por minuto. Así lo configuran la mayor parte de máquinas. Aunque no crean, he tenido experiencias que a veces he ido a ver a provincia, por ejemplo, algún viajecito que hemos tenido de un taller, y he encontrado pues que primero que la hoja que trabajaban se les consumía más rápido, y casi la mayor parte de sus trazados parecían que le salían reactivos, su variabilidad siempre estaba muy buena. Y cuando revisamos su folder de trazado, su velocidad de registro estaba trabajando a 2 centímetros por minuto. Entonces todos sus parámetros salían más amplios a la vista, porque trabajaban a una velocidad más amplia. Estaban como duplicados. Pero en cambio, cuando retornas a este centímetro por minuto, que es lo recomendable, vemos realmente las variables normalmente, ¿no? En su valor normal. En el otro está duplicado. Eso hay que tener en cuenta. La velocidad, entonces, recomendada va a 1 centímetro por minuto. Eso me va a servir mucho para aprender también la escala, sobre todo la escala del tiempo. Entonces, estábamos hallando la escala vertical. La escala vertical, que es la escala de latidos. Yo tengo ya de por sí toda hoja, me va a traer esa escala numérica, miren, 30, 60, 90, etcétera, ¿no? Entonces yo a gran escala, yo estoy viendo que eso va de 30 en 30, a gran escala, 30, de 30 en 30 está subiendo. Ya me di cuenta. Pero resulta que acá cada línea tiene un valor y eso hay que aprender a dar el valor. Si de aquí a aquí, ¿cuánto hay? De acá a aquí, ¿cuánto hay para llegar a 60? ¿No? Entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a ver, porque hay papeles de 5 también, 30, 35, 40, 45, no, esto va más, 30, acá sería 40, 50, 60, ya está. Mi escala entonces está subiendo de 10 en 10 latidos, es mi escala de los latidos, y mi escala del tiempo está en función de esta velocidad. Agarro mi regla y me dijeron que todo esto vale 1 centímetro, por tanto vale 1 minuto. Y yo expreso en segundos. 1 minuto es igual a 60 segundos. ¿Para qué? Porque se me está creando, así como aquí hubieron en la escala de latidos, cada línea tenía un valor, aquí en la escala del tiempo se me están formando 2 columnas, 1 y 2. Si todo esto vale 60 segundos, cada columna vale 30. Por tanto, mi escala de este papel vale 10 latidos, ¿está no? A 10 latidos por 30 segundos. Ese sería mi escala de él por 30 segundos, ¿no? Sería mi escala de este papel. Ahora sí, conociendo esto, yo puedo reconocer mi variabilidad. Mi variabilidad está aquí. Entonces, más o menos está yendo, latido más bajo está en 130 y latido más alto más o menos está llegando a 140, ¿no? Ya sería la escala va de 10 en 10, por tanto, esta variabilidad acá vale 10. Automáticamente vale 10. Juguemos con esta de acá, que estuvimos haciendo. La voy a borrar para que la vean mejor. Entonces, ¿qué hago yo? Igualito, mi minuto completo, latido más alto, latido más, ya, no hay ni contar, ni restar, ese es 10. ¿Te das cuenta? O sea, ya tú sabes tu escala, entonces no hay ningún problema, lo haces por discriminación visual y me dices pues que es, ya, 130. Espera, quiero ver el chat, me parece que me están escribiendo algo. Ajá. Ok, Diana. Me lo voy a guardar esta pregunta bonita para cuando terminamos esta partecita, ¿de acuerdo? Ya, sí, te acabo de leer, Ajá. Ya, ok. Ahora sí, quiero que comprendan algo. El valor normal de la variabilidad es de 10 a 25 latidos de amplitud. Eso te va a dar 2 puntos. Quiere decir que si yo tengo una variabilidad latiendo a este nivel, llenándome todo esto, estoy en 10. Si me supero un poco más, incluso a 25, estoy perfecto, estoy en variabilidad normal.
Este sería entonces una variabilidad normal, entre 10 a 25, de amplitud. Acuérdate que en un trazado, en un papel, siempre debes de tener al menos 2 a 3 espacios donde leer, para que tengas un buen promedio. Ahora, la variabilidad no es donde tus ojos lo pueden ver, porque a veces me dicen, no hay variabilidad. No, no importa, la variabilidad existe de diferentes tipos, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver entonces ahora la variabilidad. Entonces vamos a borrar estos dibujos. Ok, ahora pasamos acá. Existe la variabilidad disminuida. Qué diferente a lo que yo pude ver. Este ya es una variabilidad disminuida. Esta que tenemos acá, la hemos pasado acá para poder ver mejor. No se ha perdido, pero la tengo más apretada. Entonces, si yo pongo acá latido más alto, ¿no? Latido más bajo, no me ha llenado esa escala de 10. Me está llenando casi la mitad, un poquito más de la mitad. Puede ser un 5, 6 de amplitud, al menos en ese lado donde yo veo, porque en los otros lados está mucho más disminuido, pero esta ya es una variabilidad disminuida. Cada vez que yo voy encontrando una compresión, vamos a decir, una disminución de la variabilidad de esa amplitud, siempre estoy indirectamente relacionando con el flujo. El flujo, el tránsito del flujo, ¿por qué se está deteniendo? Tanto así que la oxigenación no está pasando. Es lo primero que me llama la atención. Sin embargo, ojo, así como la línea de base, la variabilidad también tiene causales, tiene etiología y hay que saber también ver. Por eso la monitorización electrónica no maneja un solo criterio. El que hace monitoreo prácticamente está frente a toda una historia clínica de la paciente. Tiene que ver su contexto clínico materno y también ver el estado conductual del feto. Recuerden, así como nosotros, al menos el feto mayor de 36 semanas pasa por estados de conducta, duerme y despierta. Y cuando duerme a veces está tranquilo o está activo. ¿Se dan cuenta? O cuando está dormido, también hay un dormido que está profundo y hay un dormido que está activo, dándose vueltas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso también tienen que ver. O sea, la variabilidad también tiene causas, ¿ya? ¿Por qué se está afectando? Y otro tipo de variabilidad es esta variabilidad silente. La variabilidad silente es una variabilidad indetectable. Mire, si vemos la lupita acá, pues yo no encuentro. ¿Dónde está mi variación de latido a latido? No existe. Y no te esfuerces en buscar latido más alto, latido más bajo. ¿Dónde? Si esa es una, no, la silente no quiere decir que esté en una sola línea plana. Es así también, se presenta en ese tipo, medio ondulante, está la línea de base, y en esa línea se está presentando también la variabilidad silente. Es aquella que no fluctúa, acuérdate de eso. La línea de base silente es una línea de base indetectable, bastante frecuente en su relación a hipoxia. Suele ser la compañía que te hace decidir cómo está un trazado. Tú ves una taquicardia, ves a la variabilidad silente, hipoxia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una compañía importantísima que te va a hacer siempre ver. ¿Ya? La variabilidad, el otro tipo es variabilidad saltatoria, aquella que salta más de 25 latidos. Y esta variabilidad podría estar viéndole normal en un feto, por ejemplo, pretérmino, pero promedio, no el extremo, 34, 35 semanas. Y si yo esto mismo veo en un feto de 41 semanas, puedo estar relacionando un estrés fetal a un estrés. ¿Ya? Es raro ver a un feto, ¿no? Mayor de 40 semanas, peor de 41 semanas, donde ya hay otro elemento importante del autónomo, que es el parasimpático, que tiende todo a bajar. Baja la línea de base, baja la variabilidad, baja las aceleraciones. Si yo veo esto, no le corresponde esa edad. Entonces ahí me pongo a pensar, está saltando. Eso es estrés para esa edad, pero está muy bien para el embarazo, por ejemplo, pretérmino. Está bien, a esa edad sí lo puedo ver. Es un feto que súper se mueve, todavía tiene, ¿no? Cierta inmadurez, entre comillas, está terminando de desarrollar su sistema nervioso central y por ahí puede haber alguna todavía, un comportamiento un poco así, todavía de mayor, vamos a decir, no centralizado, un poco todavía variable. Muy bien, eso fue respecto a variabilidad. Algo que yo les aclare en variabilidad ahí
solamente, tengo una preguntita que me hicieron por acá, que si se puede mejorar si la madre respira mejor y profundamente. La variabilidad, recuerden, que viene a ser un parámetro de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, así como es un parámetro, está definitivamente situaciones propias que se ajusten a cambiar un poco toda la situación que la madre podría estar contribuyendo, como puede ser una enfermedad propia, las contracciones de ese momento, una taquicistolia que se produjo, de repente una posición materna que no está siendo favorable y por tanto instalamos hidratación, cambio de posición, oxigenoterapia, todos estos mecanismos de reanimación contribuyen a mejorar en sí todo, ¿no? Ayudan a hacer un ambiente de homeostasis genial. Por tanto, el feto va a estar mucho mejor, se va a poner mejor. Pero cuando el feto está realmente afectado en una situación propia, intrínseca de su medio, como trayendo una función placentaria insuficiente, muchas veces, o sea, estos son coadyuvantes, pero no van a corregir. Por eso es que es importante ver, cuando tenemos esa variabilidad silente que nos avisa hipoxia y dosis, ese feto tiene que salir, y está viviendo un noxa de potencialmente irreversible. Es para que llegue ese nivel, ese feto, es muy poco probable que lo haga agudamente. Debe venir de un cuadro crónico. Y lo crónico marca muchas veces hipoxemia, que es diferente hipoxia, desde momentos vamos a decir, tempranos. Tanto así que incluso por mecanismo compensatorio, para adaptarse al feto, retarda su velocidad de crecimiento y trae como consecuencia este tipo de variabilidad que finalmente, ante desafíos, como cuando se presentan las contracciones, se desencadena el trabajo de parto, sucumben, ¿no? Por eso que sí es importante ver, coadyuga, pero no, en realidad no hay una relación directa o que yo me pueda confiar. Veamos bien el momento, la edad, la clínica del paciente, cómo se está relacionando con los otros parámetros. No solamente, no tengo que leer a ciega, la línea de base la veo y no veo cómo está todo. Tengo que ver. Veo la variabilidad y no me doy cuenta cómo está alrededor. Tengo que ver. Porque el cardiotocografía se lee en su conjunto, se lee en su totalidad. Así es como tú vas a poder tener la esencia y valorar. ¿Te das cuenta? Muy bien, espero haber contestado tu pregunta. ¿Ya? Excelente. En que también cuando hay deshidratación materna por edad se ha observado taquicardia con la hidratación. Es cierto, Diana, claro que sí. Como les decía, todos esos son factores coadyuvantes, pero ojo, ojo. Miren, ahorita vamos a llegar a un parámetro bien bonito donde le voy a hablar algo más para terminar de alimentar. Lo que sí es importante, darle un valor también y no fiarnos con ciertas situaciones que podemos, de repente, hay fetos a quienes sí me voy a permitir hacerle muchas cosas y decir, me va a responder, va a regresar, es reversible. Y hay veces en que no. Hay veces tú tienes que decir, no, ya, está bien, aquí nomás. Esto hay que terminarlo, ya, ya. Eso es importante, porque eso sí ayuda a cumplir lo que estamos diciendo, ¿no? Detectamos oportunamente el signo y lo anunciamos para poder justamente terminar y en lo posible conseguir un buen niño al nacer. Entonces, eso fue la variabilidad. La variabilidad, el parámetro bastante importante y sutil, la de mayor fineza, avisándote cómo va la velocidad de oxígeno. Muy bien. Y las aceleraciones. Las aceleraciones es otro parámetro súper importante. Mira, aquí hago una comparación que hacíamos un poco con la línea de base, cuando esta línea de base a veces lo malinterpretamos, ¿no? Y de repente, por decir, esta aquí en este trazadito, esta tu aceleración, mira, porque la línea de base, perdón, vamos a contar, este es 140, este es 150, aquí está 160, 170 y aquí está 180. Mira, ¿a dónde están llegando tus ascensos? Están llegando a 170. 170, el otro también 170, el otro también 170. ¿Es una taquicardia? ¿Es taquicardia? Y si no lo es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Joana? ¿Por qué User? ¿Por qué? ¿Por qué no es una taquicardia? ¿Por qué? Porque ¿cómo me termino de convencer? ¿Cómo me termino de convencer que no lo es? ¿Por qué?
Si está llegando, mira, ha llegado a 170. Ah, muy bien, vamos entrando, Liz, perfecto, perfecto. Ahí, ahora ayúdenme, ayúdenme. Eso que ustedes saben, ayúdenme a cambiarlo por algo bonito. Ayúdenme a cambiarlo. Ayúdenme. Eso mismo que ustedes dicen, no supera más de 10 minutos, por eso no es una línea de base o una taquicardia, muy bien dicho. Entonces, ¿qué cosa es la aceleración? ¿Qué cosa es? Es un cambio, perfecto, Liz, pero ahí hay que terminar de, es un cambio transitorio, solamente es por un momento. Tocó ese piso, pisó los 160 y no le llamo taquicardia, porque es transitorio. No me supera más de 10 minutos, ya lo dijeron. Oye, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener aceleraciones hasta de 4 o 5 minutos, sí, son las llamadas aceleraciones en carpa. Y todavía le llamo aceleración. Ancha, toda la llamo. A pesar que me duró los 5 minutos, le llamo ascenso. Y van a ver diferentes formas de aceleraciones y algunas no nos van a asustar porque van a estar muy, muy relacionadas a la edad del feto. Si tú quieres hallar la edad del feto, mira las aceleraciones en trazados normales, acuérdate, no en trazados patológicos. Siempre la edad que se estima en un trazado normal y bonito que tú veas, date el lujo de poder determinar la edad del feto. ¿Con qué? Al ver las aceleraciones. A más que la línea de base, más que todo, las aceleraciones te ayudan muchísimo a ver y decir, ah, le pertenece a esta edad. Porque ya están estudiadas, chicos. Ya están estudiados los tetras. Entonces ya es posible relacionarlo. Y vamos a ver un poquito, vamos a conocer. ¿Ya? Veamos bien. Muy bien, muy bien. Es verdad, está en relación a la edad gestacional. Entonces acá tenemos estas aceleraciones. Miren, a ver, vamos a bajar un poquito para que nos deje ver todo. Tenemos a las aceleraciones que vienen a ser, ay, quiero subir un poquito, espérense. Ya, aquí está. Ajá, ok. Mm, aquí está. Entonces, cuando yo veo aceleraciones, veo estos ascensos, pero se me fue otra vez arriba, o no sé si ustedes lo ven, pero yo lo estoy viendo. A ver, ok. Ajá, aquí está. Pero lo quiero ver en conjunto, o sea, no lo quiero ver, pero me voy a mover la regla por acá, ya está. Ahí está mejor, ahora sí está mejor. Ya, y esto me veo por acá. Listo. Entonces, las aceleraciones, primero, como para eso determinan su línea de base. Bueno, aquí estoy a pulso, se me va un poquito, pero ahí lo pueden ver. Primero, lo primero, defino mi línea de base. Lo aconsejable en un trazado es que tú determines tu línea, después tus aceleraciones, después tus desaceleraciones y al final leas variabilidad. ¿Para qué? Para que la busques sin confundirte. Siempre por donde pasó tu línea de base, eso acuérdate. Ahora estamos en aceleración. Entonces, las aceleraciones, ya me lo habían dicho el concepto muy bien, es un ascenso, ¿no? Que tiene que cumplir criterios, que tiene que ser en amplitud 15 latidos y durar 15 segundos. Pero ese es un requisito mínimo, mínimo. No me están diciendo que sea de ese tamañito para que yo considere aceleración, ¿no? La aceleración, entonces, se produce, pues, en respuesta, normalmente, lo de bienestar en respuesta a movimientos fetales. Mire, de tal forma que yo veo movimientos, ojo, que muchas máquinas no te dan los cuadraditos que a veces vienen en algunas máquinas que te avisan que son movimientos. Acostúmbrate a ver del trazado. Esos son movimientos. Los movimientos, aquí están las flechas, ¿qué produjeron? Produjeron aceleración. Perfecto. Nuevamente, movimientos y su respuesta. ¿Ves? Este es un bonito ejemplo también donde ustedes pueden ver acá movimientos muy bonitos, esas espigas que ascienden hacia arriba, son los movimientos fetales y producen, mira, aceleración. Miren cómo producen aceleraciones, ¿no es cierto? Producen aceleración. Entonces, las aceleraciones que cumplan un mínimo de 15 por 15 y si son mucho más grandes, pues en buena hora, ¿no? Ahora, por decir, este ascenso, ese es otro tipo de papel, tiene otra escala, por ejemplo, esta escala va de 2 en 2 latidos y es por 60 segundos, es otro tipo de escala de papel, por eso que sí es bueno reconocer el papel. Ahora, esta aceleración es bastante grande, ¿no? Está más o menos, promedio, más o menos está por casi 40 de alto, de amplitud, y más o menos durando cerca a 3 minutos. Pero no le llamo taquicardia, a pesar que su pico más o menos me ha alcanzado niveles de 164 promedio. ¿Se dan cuenta? Solamente es un ascenso transitorio y está
casi correspondiente a los movimientos del feto. Tanto se mueve el feto, tanto acelera. Probablemente ese feto todavía tiene ascensos amplios, debe corresponder a una edad promedio entre las 36 a 37 semanas, porque ya vemos algunos también que ya están formándose bien, ya están formándose, ¿no? Entonces voy viendo esto como para definir la edad gestacional. Las aceleraciones entonces que responden a movimientos fetales son estos ascensos. En este caso es diferente, mire este papel. Este papel tiene la escala que hemos leído, tiene 10 latidos por 30 segundos. Y aquí vemos que hay pues movimientos que producen aceleraciones, movimientos y su respuesta. Entonces siempre delimitamos primero nuestra línea de base promedio, acá no tengo el pulso, vamos a volver a hacerlo, ajá, vamos a volver a hacerlo. Entonces vemos pues una línea de base promedio, más o menos, que está viniendo por acá, ¿no? Más o menos por ahí, una línea de base promedio. Entonces vemos pues que todo esto que estamos viendo acá vienen a ser los movimientos, las aceleraciones, en respuesta a movimientos fetales. Ahora, esto sí me va a determinar si mi patrón que veo es reactivo o no reactivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Porque eso lo vamos a ver mañana, cuando hagamos la definición de los criterios. ¿Qué les parece? ¿Cumpliría criterios de reactividad este trazado? ¿Cumpliría algunos criterios de reactividad? Porque la reactividad está dada por la aparición por la presencia de aceleraciones. ¿Cumple o no cumple criterios? ¿Ah? ¿Qué me dicen acá? Sí cumple, claro, mañana lo vemos, ya, excelente. Mañana vemos cuáles son esos criterios. Tiene de sobra aceleraciones, es un trazado muy bonito con línea de base normal. Me parece que hay 2 líneas de base acá y tenemos pues aceleraciones presentes en respuesta a movimientos fetales. ¿Qué edad gestacional estimamos? Este sí está incluso formando un poquito más ya las aceleraciones, las está ya centralizando casi todos del mismo tamaño. Calculo una más o menos edad promedio. ¿Cuánto le pondrían ustedes? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto de edad promedio le ponemos? Ya entre mayor de 38 semanas, un poquito más, ¿no? De edad. Y bueno, hay diferentes tipos. Las aceleraciones se distinguen pues por sus ondas. Esas onditas nos pueden avisar la edad en que se encuentra el feto. Cuanto más pequeñitas las vemos, son unas onditas que nos avisan que estamos en fetos de término post-término. Algunas onditas que a veces ustedes han podido ver en cardiotocografía se presentan ascenso con un descenso pequeñito, chiquito, que le acompaña como agujillas, es una onda lambda. ¿Qué significa? Compresión de cordón leve, ¿no? Es una compresión de cordón leve. No está mal el bebé, está bien. Pero si queríamos saber qué cosa era eso, qué cosa veo, son ascensos sucesivos de pequeñas caíditas tipo espicas, no son desaceleraciones propias. Y esto, pues, puede significar, sin embargo, un signo sugestivo de compresión leve. Hay otro tipo de aceleración que en vez de responder a los movimientos fetales, miren, responde a contracción. Y eso sí hay que echarle un ojito, ¿ya? Cuando ustedes de repente cualquiera se anime a llevar especialidad, porque esto casi no, estos son de especialidad, estudio de especialistas, ¿ya? Estudian un poco más profundamente y empezamos a definir que las aceleraciones comúnmente que las vemos alegremente y decimos aceleración, nunca se acostumbren a ver acá arriba nada más. No vean acá arriba, siempre vean lo que sucede abajo, porque se pueden encontrar con esto que lejos de responder a los movimientos respondió a puras contracciones. Y eso tiene un significado relacionado a compresión de cordón, ¿ya? Y no es que yo vea 1, 2 o 3. Para llamarle periódica pura la tengo que ver con toditas las contracciones. Ahí digo, no, aquí sí hay un problema y no es normal que pues haga esto. Siempre es bueno. Eso se lo dejo como un datito para más o menos ver, claro que sí, las aceleraciones periódicas puras. Eso sí es importante. Ahora también existen aceleraciones, no sé si han visto como hombros. El otro que vimos era un lambda, muy ligerito, pero hay otras que sí se acompañan como un hombro y que se acompañan a desaceleraciones. Cuando entremos a desaceleración vamos a ver a qué se referían esos hombros, pero esta aceleración se llama compensatoria. El feto se defiende y por mecanismo de compensación acelera. Puede hacerlo antes o después. Eso también es un tipo de aceleración. Entonces la aceleración, normalmente la aceleración, su presencia significa bienestar fetal. Usted va a encontrar cantidad de artículos, de libros que te hablan que la asociación de movimientos
y respuesta, o llamada también reactividad, que lo dice la mayoría, o aceleraciones, nos dice muy fuertemente bienestar fetal. Feto que está en buenas condiciones. Ver esa asociación es saber que el bebé está bien. ¿De acuerdo? Muy bien, las desaceleraciones me paso rapidito un ratito, pero lo vamos a hacer al final. Quiero hacerles conocer esto de acá, a los movimientos fetales. Los movimientos fetales, que no es una característica de la frecuencia cardíaca, pero sí, escuchen, sí es característica importante de estudio de la cardiotocografía. Los movimientos fetales han visto que es parte de la historia, ¿no? Es lo primero que nos hace asegurar que el feto está vivo, aunque hemos hablado que no necesariamente nos dice que esté bien. Sin embargo, pues los movimientos, su presencia va a definir muchas cosas importantes. Entonces, cuando vemos los movimientos fetales, nosotros distinguimos movimientos múltiples y movimientos únicos. El feto se mueve como nosotros, con todo el cuerpo, cuando participa la mano, los pies, corremos y todo el cuerpo se mueve también de forma rotatoria, no corporalmente, se dan vueltas, tanto así que la madre y nosotros también percibimos cómo se ondula en el vientre materno. Esos son los movimientos de cuerpo rotatorio. Ese tipo de movimiento generalmente llamamos múltiples y van a causar grandes aceleraciones. Generalmente, esos fetos que se mueven más es que tienen más campo y pueden hacerlo con mayor amplitud. Por eso, generalmente, está en relación a fetos todavía un poco de entre las 34 y 35 semanas, donde los tenemos todavía con esa mayor posibilidad, ¿no? Entre su conducta y también su posibilidad de hacerlo. Por eso que a medida que se va acercando más allá, los movimientos también van a ir bajando de acuerdo a la edad, sin significar que está mal. Ahora, los movimientos fetales también pueden ser así únicos, que la máquina lo da, mira, y esas espiguitas únicas que ascienden hacia arriba son los movimientos fetales. Este movimiento fetal también hace que el feto entre, me avisa que puede estar en una situación de sueño probable, tanto así que no me exhibe aceleraciones. Y miren, la variabilidad me puede engañar y yo me puedo usar, esa es hipoxia, me lo dijeron, así me lo enseñaron, esa es hipoxia. Escucha, primero siempre haz una descarta, haz un diagnóstico diferencial. Los fetos bastante y profundamente dormidos te pueden hacer variabilidad mínima, que tú tienes que descartar haciendo un estímulo vibroacústico. Tú haces un estímulo vibroacústico y el feto, miren cómo despierta. Se mueve y empieza a acelerar. Empieza a acelerar y todo mejora. Esto significa que toda esta parte de acá correspondía a un estado de conducta del feto que estaba dormido. Entonces, no está mal el feto, pues no está mal. Eso no significa que estuvo mal, sino que estuvo, más bien, el estímulo es muy tardío para hacerlo acá, demasiadamente lejos. Tan pronto como a los 10 minutos, uno tiene que hacer el estímulo y tú tienes la oportunidad de ver al feto, incluso de volver a repetir el estímulo, porque los fetos a veces duermen profundamente hasta 120 minutos y te pueden realmente hacer confundir. Tienes que descartar si el feto está dormido, cambia de posición, hace el estímulo vibroacústico y podrás tener entonces la prueba de si ese feto estaba francamente dormido o está mal. Hay que ver bien eso, ¿no? O realmente no responde. Obviamente, en cambio, ¿qué pasaría si yo entro a un trazado? Vamos a ver acá. ¿Qué pasaría si yo entro a un trazado así? De repente entro a un trazado donde veo al feto que entra mal. Yo no le voy a hacer un EVA a este feto porque está entrando con un patrón alterado, al que llamamos nosotros para este test no estresante, sería un patológico. A los fetos que están descompensados no se les hace estímulo vibroacústico. Tú le haces un EVA y el feto sucumbe, termina en muerte. Hay que tener mucho cuidado. Estoy haciéndole a un feto estable, ¿no? Donde no me está mostrando signos de hipóxicos propiamente, como caída de los latidos, nada, ¿no? Hay movimientos, el feto sí se está moviendo. Por eso muchas veces el primer mecanismo de cambio viene a ser la posición, acuérdate, no cambio de posición y luego ya su estímulo vibroacústico. Entonces los movimientos fetales, pues, mire qué bonito poder ver, este es un trazado auténtico propio del cual podemos describir, se mueve el feto, entonces quiero que reconozcan, estas espiguitas, así están, ascendiendo hacia arriba, como si estuvieras con un lapicito pintando hacia arriba, estas espiguitas son movimientos fetales. Y eso mira lo que produce aceleración, signo de bienestar fetal. Nuevamente,
El feto se mueve y acelera, ¿ves? Acelera también, ¿no? Feto que se mueve y produce aceleración. Este es un buen signo. Y ya saben, todo lo que me sobra, mira, todo lo que me sobra son estados de quietud. Estado de quietud, ya sabes que por ahí va a pasar tu línea de base, ¿ya? Y acá también podemos aprovechar de ver variabilidad. ¿Cómo lo ven esta variabilidad? ¿Qué les parece? Mira cómo se apertura. A ver, normal, mínima, oscilante. ¿Qué tipo de variabilidad están observando? ¿Qué tipo de variabilidad? ¿Mm? A ver, vamos, Joana. Muy bien, Lini, normal. Perfecto, Sonia, excelente. Muy bien, muy bien. Es una variabilidad normal. Aprendamos a verla, a reconocerla, porque uno de los objetivos del curso es aprender a reconocer, ¿no? Parámetros y tranquilizadores de intranquilizadores. Aprender a ver. Socializar con eso ya es bastante. Ustedes están ahorita, por lo que veo, en un nivel en el que hay que entrar a la interpretación que la vamos a hacer mañana, una interpretación bien bonita que tengas que reflejar lo que dice los parámetros. Muy bien, eso fue movimientos fetales. Aquí están los estados de conducta que el feto tiene, que hemos hablado, vamos a profundizar luego un poco más. Mañana vamos a profundizar un poquito, miren los movimientos múltiples, que vienen como unas cordilleras enormes, producen grandes aceleraciones. Cuando el feto se mueve un montón, produce grandes aceleraciones. ¿Ves? Algunas máquinas te traen pintaditos de negro. Esos son movimientos, ráfagas de movimientos intensos, corporales, y te producen grandes aceleraciones. Entonces yo acá fácil, cuando veo los movimientos, veo todo eso, hago mi estudio completo, digo, esa es la línea de base. Y lo que me está produciendo esto de acá son aceleraciones. ¿En respuesta a qué? A movimientos fetales. Tengo bien abierta la variabilidad, miren, excelente, variabilidad normal. ¿Te das cuenta? Es una variabilidad normal. Este es el cuadro Fisher con el cual vamos a interpretar. Mañana, después de haber reconocido esto, vamos a hacer un tallercito bien bonito de lectura. Yo voy a lanzar, como ahora lo hemos leído, vengan otra vez y vamos a empezar a leer junto con ustedes ya resultados. Y vamos a interpretar también los resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo y de acuerdo a esto, haciendo nuestra interpretación de los resultados. No, esto nos pertenece para mañana. Voy a entrar en esta media horita que nos sobra, vamos a entrar a lo que viene a ser la fisiopatología de la desaceleración. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se está comprendiendo? A ver, ya estoy con la ponencia de lo que vamos a hacer siguiente. Muy bien, entonces ya estamos entendiendo, ya, excelente Marisa, muy bien. Ya, chicas, ahora sí vamos a entrar algo muy bien y atención, que con todas estas herramientas mañana debemos leer nuestro trazadito. Ya, vamos a conocer muy bonito sobre la clasificación ahora de la desaceleración. ¿De acuerdo? Miren, chicas, esta parte que ustedes han entrado hoy es súper imperdible. Es excelente porque eso nos va a ayudar a poder tener todo lo que son los ingredientes importantes para hacer nuestra buena lectura. Ahora, cuando hablamos de desaceleración, recuerden que las aceleraciones y las desaceleraciones son cambios periódicos, ¿ya? De tal forma que caídas que lleguen a niveles bajos no las voy a llamar bradicardia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que la aceleración, tiene el mismo requisito. Su requisito también será mínimo 15 latidos por 15 en tiempo, pero bajando de su nivel de la línea de base. Pero de manera transitoria. Nuevamente usamos ese vocablo, transitorio. Recuérdenlo, ¿ya? Vamos a ver entonces. Mira, estas diapositivas van a quedar con ustedes. La verdad, a mí me importa ir a esto, súper importante. Quiero que vean bien con ustedes, veamos bien esto. Miren, me voy a ir acá. Este tipo de desaceleración me habla de una desaceleración de tipo temprana o llamada también precoz. Porque normalmente la mayoría lo conoce, alguna vez lo he preguntado, les he hecho ver la figurita y me dicen, sí, esa es una precoz. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Sí les parece que sea una temprana? ¿Están de acuerdo? ¿La pueden ver así? ¿Sí? Ajá. Entonces, miren, la desaceleración temprana o llamada también precoz, no la estoy llamando todavía como DIP, porque DIP le corresponde, Juanita, a las desaceleraciones intraparto. Aunque parezca así, o sea, la llamo todavía para que un poco diferenciemos.
Esta es una desaceleración tipo 1, precoz o llamada también temprana. Entonces, esta, ¿con qué se relaciona? ¿Recuerdan alguito? Quiero porque a partir de ahí vamos a hacer funcionar un poco lo que queremos hablar como criterio. ¿Saben con qué se relaciona? Muy bien, se produce por compresión cefálica. Quiero que vean algo. Cuando se produce la contracción, se produce la desaceleración. Y esta palabrita, de manera simultánea. O sea, no solamente voy a tener al acmé y al nadir coincidiendo. Quiero que vean bien eso. No solamente tengo acá al acmé de la contracción y al nadir de la desaceleración coincidiendo. En realidad tengo más coincidencias. Juntas inician, coinciden ambas, juntas terminan. La misma amplitud que tiene la desaceleración lo tiene la contracción, también lo tiene la duración. Igual es un estudio un poquito más profundo de especialidad, pero a mí me importa que ustedes simplemente conozcan esto, ¿no? Que por lo menos son simultáneas, simultáneas, son iguales, juntas. Por eso se llama imagen en espejo, porque si tú pones un espejo frente a ti, es tu fiel reflejo, no te reflejas diferente, no te descuadra la imagen. Es un fiel reflejo de imagen en espejo. Esa viene a ser la desaceleración tipo 1. Es importante y es considerada también patológica. Yo quisiera que ustedes vayan sacando ese concepto de fisiológico, que bastante trillado está, y lo encontramos bastante en la literatura, quizás porque tampoco no lo sabemos interpretar totalmente. ¿Crees que un trazado, mira, que se te presente así, muy tempranamente, esas son las contracciones, y yo tengo esto de acá, vuelvo a tener y estoy en el reflejo, ¿no? Ahí estoy haciendo la coincidencia con cada contracción, se me está reflejando en una desaceleración tipo 1, y cuando es sucesivo, repetitivo, esto puede descerebrar al feto. Entonces, cuanto más temprano lo veas, es más comprometedor. No se le puede llamar fácilmente fisiológico. Fisiológico va a meditar que lo sea cuando tú veas una sesión fisiológica que pueda comprimir cabeza. ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momento ocurriría algo fisiológico que tú digas, ah, pues bueno, amerita que yo lo vea? Ahí como que sí le puedo decir fisiológico. ¿Cuándo crees que podría suceder eso? ¿En qué momento? ¿Alguien? ¿Alguien que comente eso? Ajá, ajá. Claro, claro. Ya, Juana, muy bien. O sea, quiero que compre en el intraparto, ni siquiera en el intraparto, imagínate en una fase latente muy temprano, también es muy temprano. Entonces está pues fisiológico, eso sería fisiopatológicamente, ¿no es cierto? Pero fisiológicamente, porque la mayoría dice fisiológico, fisiológico. Entonces tú dices, wow, aquí la cabeza ya está bajando, entonces sí es posible. Pero no, incluso un tacto vaginal podría causar una desaceleración tipo 1. ¿No? Hasta cierto punto dices, ya, eso está bien, porque acabo de hacerle todo el tacto y ya está, ¿no? Puede, pero cuando algo fisiopatológico, muy bien, como le dijeron, una incompatibilidad cefalopélvica ya me puede producir algo, en cambio, fisiopatológico que yo pueda entender, ah, hay algo que está haciendo de que comprima la cabeza. Entonces, por lo que la pregunta iba a que ustedes saquen el concepto de que totalmente fisiológico no es, va a depender del momento en que tú lo ves. Recuérdalo eso me importa que tú sepas. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el manejo. Si yo veo, si muchos de ustedes han dicho, ay, eso puede ser porque hay una ruptura de membranas y eso hizo que tan pronto yo pueda hacer que la cabeza baje, y al bajar quizás hay un tipo 1 o temprana, entonces, ¿qué tengo que hacer? La corrección. ¿Cuál sería la corrección? Eso es importante, ¿ah? ¿Cuál sería la corrección? No me va a importar solamente verlo. Obstetra, cuando nosotros conocemos monitoreo es porque me está interesando manejar. No quiero convertirme solamente en la experta detectora de los parámetros. Quiero también aprender a manejar. Por eso es que me importa capacitarme para poder reconocerlo y hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué podría hacer yo para corregir? ¿Es reversible? La primera pregunta, ¿no es reversible?
¿Qué conducta puedo tomar? ¿Qué cosa podría aliviar? Un cambio de posición oportuno podría ser una temperatura elevada, algo que yo diga, vamos a alejar a la cabeza, ¿podría ser? Sí. Entonces, ¿qué me va a llevar a esa luz? El tacto vaginal. Un buen tacto vaginal te ayuda a discriminar, ¿no? Y todos los elementos propios del tamaño fetal, todo lo que puede haber, que tienes que tomar como cuenta de que si estás en un feto con posibilidad de parto vaginal o no, ¿le vas a seguir dando chance? Esto está siendo repetitivo. Esto va a llevar a un compromiso de una situación de anulación de los centros del hipotálamo, y eso sí puede ser fatal para el feto. Por eso es importante la corrección, la detección temprana. ¿Cómo podemos tratar de corregir? ¿Será posible? Quizás no, pero hago mecanismos de ubicación oportuna, ¿no? De suprimir las contracciones. Si la contracción es un y decimos, no va, porque si no, vas a terminar descerebrando a bebé. ¿Te das cuenta? Por eso es importante el reconocimiento de este tipo de desafío a la compresión cefálica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Hay una serie de cosas. Imagínate tú, nada más, agarrándote con las dos manos la cabeza y apriétalo, esa compresión es interna, es una hipertensión endocrina. La sangre se concentra en unos niveles altísimos y se llena y no tiene escapatoria y se produce como una hipertensión enorme, ¿no? Llamada, y eso desata pues un montón de factores. Va a haber una alteración, ¿no? Del flujo a nivel cerebral. Escuchen, a nivel cerebral. Aquí la desaceleración se da porque se activa el nervio vago, el par craneal. Esto viaja a las terminaciones y empieza a cardiodesacelerar y se va a dar el reflejo de caída. En este caso, no se da la caída porque el flujo sanguíneo se interrumpió. A nivel vascular, no. Todo es a nivel cerebral. Es la única desaceleración que se da por mecanismo o vagal. Para entenderlo bien, vagal. No se da por problemas en la circulación. No es por la circulación, eso es a nivel cerebral. Eso hay que entenderlo. ¿Ya? Acá se activó el nervio vago. Perfecto. Por eso es que se da. ¿Ya? Entonces, lo demás que podamos hacer, coadyuga, ayuda, pero acá yo tengo que buscar dónde está, por qué se está produciendo, cómo lo corrijo. Lo demás, imagínense, le podemos dar oxígeno, cambiar, de nada va a servir si yo no me doy cuenta cuál es la causa que lo origina. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Va a ser posible? ¿Es reversible? ¿No lo es? Recuerden, eso va a ser muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a irnos a esta segunda figurita que yo quiero que lo veamos mejor aquí. Ahí está la desaceleración tipo 1, ¿no? Cómo se presenta en un trazadito, miren. Cómo se va presentando y podemos verla de esta manera. Como una desaceleración en reflejo a cada contracción. Verdaderamente una imagen en espejo. ¿Ya? Una imagen en espejo. Tiene sus grados, por supuesto, leve, moderado, severo. Y eso depende, está en función de la cantidad de latidos que cae y dura también. Dura. Siempre dentro de los 30 segundos vamos a tener a las leves, pues, ¿no? Hasta 60 segundos moderadas, superando más del minuto, siempre tenemos a las severas. Eso sí, sucede siempre. Ahora, la tardía, me voy a ir a esta imagen. Con la tardía me voy a que ustedes vean esta imagen. Ahora estamos frente a esta de acá. La voy a ampliar un poquito más, la centralizo acá y la vemos todos juntos. ¿Qué pasa con esta desaceleración? ¿Qué desaceleración es esta de acá? ¿Frente a qué estamos ahora? ¿Frente a qué desaceleración? Falta poquito, chicos, nos falta poquito. Estén atentos, perfecto, muy bien. Es una tardía. Y una tardía o llamada desaceleración tipo 2. Escuchen, esta es la expresión. La sola presencia de esta podría ser totalmente letal la prueba. Miren, la desaceleración tardía es como su nombre lo indica, se presenta tarde, después del acné. Mira, hasta aquí la línea de base iba normal, hasta aquí estaba normal. Se produce el acné y seguidamente viene la caída. Entonces decimos que se origina en el acné
o post-acné de la contracción. Ahí está, ¿no? Se inicia la contracción, no pasa nada, la línea de base está normal y de pronto, ¿no? Se produce esto y empieza a darse la caída de los latidos cardíacos. Esta distancia que va a producirse entre el acné y el nadir se llama desfase de Kalash. No, no se graben esto, no hay necesidad que lo hagan, solamente lo que me importa es para que ustedes puedan ver el tiempo o la distancia que transcurre entre el acné de la contracción que se produjo y el nadir de la desaceleración es lo que determina qué tan tardía es. Cuando la vemos bastante alejadita, superando más de 35 segundos, la vemos bien tirada, como quien decir, bien inclinada. ¿Y qué cosa marca para que tú compares con las otras desaceleraciones? Y acuérdate, por favor, esta caída lenta, miren, la forma y su retorno lento, eso es marcador de insuficiencia placentaria. Mira, acuérdate, cuando hablamos de insuficiencia es porque a esta desaceleración que cayó le cuesta volver. La subida es lenta, lo hace con cansancio, retorna lentamente. Acuérdate eso, caída lenta, recuperación lenta, es la fisonomía de la desaceleración tardía. ¿Y qué cosa te indica la tardía? ¿Con qué está relacionada la tardía? La tardía está relacionada con insuficiencia placentaria, ¿verdad? Con insuficiencia placentaria, caída lenta, recuperación lenta. No te olvides, esa viene a ser la desaceleración tardía. Altera la vía útero-placentaria. Perfecto, muy bien. Está con la insuficiencia útero-placentaria. La aparición de la desaceleración tardía de forma repetitiva nos comunica alteración en la vía vascular a nivel útero-placentario. Mañana vamos a ver los fundamentos bien bonitos en relación a eso para ya poder llegar a nuestros resultados. Pero esto quiero que recuerdes. Mira, conoce, haz una memoria fotográfica y llévate contigo a la desaceleración tardía. Luego, vamos a conocer, a la desaceleración tardía tiene toda una fisiopatogenia, ¿no? Que hay que comprender. Como les decía, son estudios un poquito más profundos. Estamos en un curso súper ágil, más que nada de talleres, pero igual, ¿no? Comprendamos que para que lleguemos a una tardía ha habido alteración del flujo. Hay una línea de flujo muy bonita cuando uno estudia cómo son los niveles, las presiones. Para que tú veas una caída es porque las presiones han llegado a un nivel bastante crítico hasta de 18 milímetros de mercurio, que es un promedio. No importa ese momento, no lo recuerdes, pero quiero que sepas que hay alteraciones importantes a nivel atmosférico, de presión, que van a alterarse para que tú ya veas así, frente a un registro, comprende que eso ha tocado umbrales bastante críticos. Muy bien, vamos a la desaceleración tardía, mira cómo se va presentándose, va siendo de caída lenta, recuérdalo, recuperación lenta. Cuando esta se asocia a variabilidad silente, acidosis, hipoxia, igual, es otra compañía digamos, bastante relacionada a problemas hipóxicos, ¿ve? Caída lenta, recuperación lenta, post-acné de la contracción. No lo olvides. ¿Ya? Y esta no te trae hombros ni nada de nada. Esta no te trae aceleraciones, no te trae nada. Se asocia a variabilidad silente. Y ahí están las desaceleraciones tardías. Caída lenta, recuperación lenta. Y venimos a esta otra. Ahora para reconocer a este tipo de desaceleración. Este tipo de desaceleración, ¿cuál es? Muy parecida. Pues, tú puedes estar viendo y tú puedes estar diciendo ahorita, oye, esa me parece una tipo 1. No, quiero que lo veas bien. Son las variables, definitivamente, eran las que nos faltaban. Pero variables en su forma, mira cómo son diferentes, ¿no? Se forman tipo V, son las diferentes formas. De ahí su nombre de variables. Estas no se relacionan a la contracción. En cambio, la tipo 1 y la tipo 2 eran de manera uniforme. Había uniformidad. En cambio, estas se salen de la uniformidad y van a ser variables. Es decir, pueden presentarse con ellas y te pueden hacer confundir pareciéndose una tipo 1 y no. Tú tienes que ver otras cositas como por ejemplo aquí. Tú dices, pero acné y nadir, acuérdate. Para que sea una tipo 1, tú tienes que ver, un momento. Aquí estamos. Para que sea una tipo 1, tú tienes que ver otras
cositas más. Tienes que ver qué deseamos. Voy a bajar un poquito, voy a bajar y voy a centralizar acá. Ya está. Para que sea una tipo 1, tú tendrías que haber visto que era simultáneo. Cuando nací acá ya hubiera nacido la caída, porque eran simultáneos, ¿no? Juntos empezaban y juntos terminaban. Y aparte de esto, no presenta hombros, la tipo 1. Esta sí presenta aceleraciones compensatorias. Y al volver también, nuevamente, hombros, presentación de hombros. ¿Te das cuenta? Entonces, esto me habla pues de una aceleración variable, ¿ya? Y que no guarda una relación exactamente con la contracción. Las desaceleraciones variables están en relación con alteración de la vía umbilical. Significan compresión de cordón, ¿ya? Aquí hay de tipo parcial. Cuando yo veo los hombros, yo digo, esta todavía es una parcial. ¿Qué quiere decir? Que solamente está comprimiendo vena. Pero cuando veo que desaparece, no hay aceleraciones, y de pronto cae bruscamente, pero se recupera lentamente, digo, uy, acá hay una mixta. Es una variable, pero tiene ascenso lento. Se está combinando dos signos, comprimiendo cordón y también está haciendo signos de insuficiencia. Y ya mi hombro, ya desaparecieron. Este tipo de desaceleración variable es total. Se está comprimiendo arteria y vena a la vez. ¿Ya? Entonces tenemos pues a las desaceleraciones variables, las más comunes. Y son las que más matan a bebés, porque son las más frecuentes. Son súbitas a veces y pueden terminar ahorcando al feto. Se te presenta como signos sugestivos ahí de insuficiencia, y si es recurrente, repetitivo, incorregible, terminan realmente causando muchas veces una muerte así, por ahorcamiento. Si no se sabe corregir, si no se sabe reconocer. Yo tengo acá la caída más brusca, la recuperación rápida, formas de W, ¿ves? Formas de W. No es no es lenta como la otra. Voy a tener a veces un poquito cuando se me hace mixta, pero siempre tengo los hombros, mira, se me acompañan los hombros cuando es todavía parcial. Acá también caída brusca, aunque la recuperación se me hace un poco lenta, se llaman variables mixtas, se va combinando un poco con la insuficiencia placentaria. Pero son variables, no guardan relación con la contracción, se presentan en cualquier momento. A ellas no tengo la uniformidad como la tuve con la 2 o con la 1. ¿Se dan cuenta? Las desaceleraciones variables. Este nadir aparece después, pero yo quiero que comprendan algo, ¿no? Su caída brusca, su recuperación rápida y su distancia entre el nadir y el acné es muy pronto. Tanto así que el nadir está cayendo casi en el cuerpo de la contracción. En cambio, una tardía es más lenta. Su nadir se forma cuando ya también la contracción ha llegado a su descanso. ¿Se dan cuenta? Así sería una tardía. No siempre, cuando ustedes vean el nadir después, no lo vean y digan automáticamente, es una tardía. Fíjense su forma. Caída brusca, recuperación rápida. Forma W. Distancia corta. Está cayendo sobre el cuerpo casi de la contracción. ¿Ya? Aquí está, ¿ves? Caída brusca, 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 recuperación rápida. Esa es una variable. Una variable. Y la variable y sus diferentes formas. ¿Se dan cuenta? Sus diferentes formas. ¿No? Forma de U, de W, de V, ¿no? Acá las tenemos de W, ¿ves? Que son las más comunes. Eso sería respecto a las desaceleraciones. Muy bien, me encantó estar con ustedes. Gracias por su participación en esta primera noche. Mañana nos encontramos. Mañana hay una cita muy bonita porque nos encontramos con todo lo que son lectura full talleres. Entramos a talleres y ahí vamos a hacer la lectura de nuestros trazaditos y reconocimientos.